Saludos a todas y a todos. Seguimos aquí en Contenidos Afromechita y en toda esta creación que estamos haciendo y en las entrevistas que recién iniciamos en nuestro canal YouTube, María Mercedes Cobo Echenagucia, que recomendamos que se suscriban y le den a la campanita para que lleguen todas las notificaciones también de los podcasts. Y estamos también con Dariela Tello, que está compartiendo con nosotros toda esta creación y con nosotras. Y después de entrevistar a Luis Alberto Crespo, a nuestro maestro y a nuestro poeta, no podíamos desaprovechar la oportunidad aquí en la Feria del Libro de Caracas de entrevistar a John Hidalgo, ingeniero electricista e investigador, en temas sobre petróleo y energía, a propósito de la presentación de su libro Colonia Petrolera, libro que fue presentado el jueves 18 de agosto, en la Sala César Rengifo de la Feria del Libro de Caracas. Y tuvimos un conversatorio muy interesante a cargo del escritor y el ingeniero John Hidalgo. También estuvo el representante de Editorial Galac, el señor Carlos Parra, y fue una cita, un encuentro muy ameno, porque todas las personas que estaban ahí estaban interesadas en el tema del petróleo en Venezuela, porque Johnny Hidalgo viene a decirnos y a desmontarnos muchas creencias que teníamos sobre el petróleo. Muchos dicen que Venezuela es un país petrolero, pero que la gente no tiene una cultura sobre el petróleo. ¿Qué somos entonces? ¿Un país petrolero o un país con petróleo? Que es parte de lo que vimos en una de las frases que están posicionando sobre el libro. Entonces, bueno, te damos a ti toda la palabra, Johnny. Gracias por el apoyo, gracias por estar en Contenidos Afromechita y en Hipérbole. Y bueno, Dariela aquí con nosotros también. Dariela, no sé si quiere también complementar parte de lo que le vamos a preguntar a Johnny. Aquí estamos, seguimos. Johnny, adelante. Bueno, gracias a ustedes pues, y el seguimiento que hacen. Sí, pregunta si Venezuela es un país petrolero o un país con petróleo. Venezuela no es un país petrolero. Ahora, yo quisiera decir por qué es importante esta reflexión. Porque bueno, alguien diría, no, maravilloso ser petroleros. Bueno, pero no lo somos, es el punto. Y todo lo que toda la forma en cómo vamos a interpretar la realidad y luego la forma como vamos a construir la propia realidad va a depender de cómo nos concebimos. Si nos concebimos como petroleros y no somos petroleros, entonces la realidad no va a ser acorde a nuestros intereses. Y es un poco, creo, lo que es nuestra historia del siglo XX. Nos asignaron un rol en un orden mundial no pensado por nosotros, y ese rol tampoco decidido por nosotros es ser petrolero, es decir, un país que garantiza el suministro de petróleo a las potencias occidentales. Así se lo garantizamos luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego se lo garantizamos para soportar un nuevo orden financiero internacional a partir de la crisis del 73. Y así nos han visto, pues, como que este es el rol que ustedes deben jugar. Ahora, ¿qué somos? Esa es la pregunta clave. Si no somos petroleros, y fíjate a cuántos países pueden calificar de petroleros, quizás a los miembros de la OPEP. A México, que tiene petróleo, no le dicen petrolero. A Colombia no le dicen petrolero. Brasil, que ahorita tiene como el mayor nivel de producción en América Latina y el Caribe, no le dicen país petrolero. Entonces, ok, no somos petroleros, entonces, ¿qué somos? Esa es una pregunta, digamos, enigmática que hay que resolver. Por ahí Luis Brito García hace un par de años atrás publicó un libro de mapa de la identidad del venezolano. Entonces, el qué somos, bueno, somos venezolanos. Ahora, ¿qué significa ser venezolano? Y luego, ¿cómo llevamos esa pregunta a lo individual? ¿Qué somos como personas? ¿Quién soy yo, Johnny? ¿Quién soy? ¿Ves? Lo que es común aquí es que a todos vamos a decir somos venezolanos. ¿Ves? Somos un país agrícola, somos un país, yo creo que no hay una actividad económica que nos defina, no hay un recurso natural que nos defina, ¿ves? Pero sí hay un conjunto de potencialidades, una creatividad, un ingenio, un temperamento. Sí. Bondades. Claro, hay un temperamento, hay un carácter que define nuestra personalidad básica y eso exactamente es lo que somos. No sería correcto en este momento lanzar una suerte de receta diciendo qué somos y qué no, ¿sí? Pero ciertamente hay elementos comunes en el venezolano pues, que nos identifican como tales. Y yo creo que a partir de ahí es que tenemos que crear realidades. ¿Y qué es esto? En un nuevo orden, políticas públicas, emprendimiento, ahora que están tan de moda.
Todo eso va a salir de ahí, de lo que somos, no de lo que no somos. Claro, esto nos lleva también a otro aspecto que también se trata en el libro, que es renta entonces, que es rentismo. Es decir, y si este fue el mecanismo que también llamas campaña de difamación, y así te refieres al rentismo, este fue entonces el mecanismo a través del cual se nos impuso ese rol del ser petrolero. Sí, fíjate, ahí planteo claramente, en este proceso de colonización hay un rol que se te asigna como colonia y hay una difamación, que es la que va a llevar a que ese ser que eres tú acepte el rol. Ok, ya vimos que el rol es el ser petrolero. Ahora, ¿cuál es la difamación? Ser rentista. ¿Cuál fue la difamación de la conquista española? Eres flojo. Eres flojo. Ahora, toman esa difamación de la conquista española, dicen, bueno, como tú eres flojo, tú vas a vivir de algo que no ganas. Esa riqueza de la que tú vives, tú no la ganas. Esa es la definición de rentismo, vivir de una riqueza no ganada con trabajo. Entonces, ¿y cómo sería el rentismo petrolero? Bueno, tú vives de abrir un chorro de petróleo y de no trabajar, sino de esperar a que las divisas te lleguen. Entonces tú crees que vives de divisa y que no vives del trabajo. Entonces hay una distinción clara entre lo que es renta y lo que es rentismo. El rentismo lo que te dice qué eres. Eres un país de gente floja que vive de abrir un chorro de petróleo. Y la renta ya es un término técnico que significa la remuneración que recibe el dueño de la mina, del yacimiento, de la tierra. Solo por ser propietario percibe esa remuneración. Es como que es como un derecho de autor, digamos. Cuando tú eres el autor de una obra y esa obra es utilizada, quien la usa tiene que darte una regalía, porque tú tienes la propiedad intelectual de esa obra, algo similar. Tú tienes la propiedad del yacimiento, entonces quien la explota tiene que pagarte una regalía, una renta. Esa es la renta. Ahora, desde el año 75, cuando se nacionaliza, esa renta desaparece porque ya no hay nadie que la explote. La explota el propietario, el Estado. Entonces, la única manera de que se haya mantenido la renta es que el orden de las concesiones se mantuvo y al mantenerse el orden de las concesiones se crearon empresas del Estado que pagaban la renta, pero son finalmente del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se está pagando renta a sí mismo. Entonces no existe la renta, en realidad es un artificio, un tecnicismo jurídico para decir que la renta existe y que seguimos viviendo de la renta y del trabajo porque apenas nacionalizamos la industria, 7 años después aparece el Viernes Negro, 6 años después el Caracazo, 5 años después la crisis que quebró el Banco Latino y tal, la crisis de la deuda, pues como se conoció. ¿Ve? Y siempre, ¿cuál fue la excusa? El rentismo. Ahora, Johnny, eh, tú anunciaste de alguna manera, asomaste que en tu libro, en tu obra actual, hay una triada entre colonialismo, racismo y rentismo. ¿Cómo podemos ver eso ahí en tu libro? ¿Cómo nos los puedes desarrollar? Mira, en el libro presento un recorrido histórico. Dicen los antiguos, algunos antiguos decían que para salir del laberinto tenía que ser por la puerta por donde entraste. Y cuando vemos cómo es el laberinto venezolano, entonces encontramos que la puerta es como un pasillo largo por el cual tienes que atravesar 3 puertas. Fíjate, cuando se hace la guerra de independencia, que sería la segunda puerta, digamos que la primera es esta, pues, el periodo de Gómez, cuando se establecen las transnacionales petroleras. Tienes que entender qué pasó ahí para saber qué eres tú. Pasas esa puerta y te encuentras con la guerra de independencia. Y en la guerra de independencia decían que el venezolano era una suerte de mezcla de razas, de 3 razas fundamentalmente, pero que de cada una tomó la peor. Y eso definió al venezolano. Diciendo que de cada raza tomaron lo peor, entonces justificaron al gendarme necesario. ¿Ves? Y en ese momento en que se justifica el gendarme necesario, y en esa necesidad supuesta de mejorar la raza, entonces crearon un sector o una nueva clase social que acumuló el poder adquisitivo. Una clase social blanca, europea, norteamericana, dependiendo de la región del país. Y esta acumula el sector. Pero ¿cómo se justificó eso? Bueno, porque el venezolano era una suerte de mezcla de raza ingobernable, sencillamente. Solo para poder gobernar. Y eso está en los escritos de Laureano Vallenilla Lanz, Gil Fortul, que eran los intelectuales de Gómez en esa época.
Y luego aquí tuvimos una suerte de gente terrateniente que acumuló una riqueza en una época, como que esperando a que sus descendientes se casaran con esta nueva migración. No es casual que en el periodo de Gómez se haya sancionado una ley de colonización, por ejemplo. ¿Ves? Ese interés por blanquear al país fue un interés desde la época de la colonia y luego después de la independencia. Entonces, sí hay una conexión entre las razas, porque es algo que debemos resolver desde el punto histórico, qué somos, y el tema del rentismo y todo el orden del Estado y nacional que se genera, pues. De hecho, hay algunas disertaciones o a partir de tal vez esas teorías o ese marco teórico de Aimé Cesari, ¿no? Tú también haces ahí unos análisis y unas reflexiones. ¿Nos podrías como que compartir algo de eso? Pero por supuesto, invitamos a adquirir el libro y que lean el libro completo. Pueden escribir al correo editorialgalac@gmail.com y también se pueden comunicar al número telefónico 0412-425-1601, Dariela Tello, que también está a cargo de eso con la editorial Galac, ¿no? Entonces, Sí. bueno. De todas maneras, mira, he hecho conferencias de 2 horas, de 3 horas, programas de radio y tal, y es imposible explicar todo el libro. Claro. Es imposible. Si se quiere profundizar en este tema, y te digo que es necesario profundizar en este tema, si no, no hay posibilidades de transformar a la industria petrolera y no es posible transformar al Estado sin este conocimiento que está en este libro, se los puedo asegurar. Estos son estudios de 20 años, no es una opinión de oficio que estamos ofreciendo. Entonces, y esa es la importancia de profundizar. Hay que leer el libro. El libro es el formato que permite contener todo lo que hay que decir, pues. Entonces, bueno, eso. Bueno, creo que pudiéramos cerrar, digamos, con varias ideas que tienen que ver con cómo superar el rentismo o la idea de que somos rentistas o cómo superar esta campaña de difamación que de alguna manera, bueno, nos hace creer que somos algo que no somos y que eso genera entonces, como decías en el conversatorio, un caos, ¿no? Me gustaría que cerráramos con si hay alguna salida, si hay alguna posibilidad de que nosotros podamos, vamos a decirlo así, empezar de nuevo. ¿Cómo lo planteas en el libro y qué nos puedes dejar para cerrar? Bueno, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Estamos en un buen momento histórico. Estamos en un momento histórico en el que la producción se fue a su tercera parte, o a menos de su tercera parte. Si antes producíamos 3 millones de barriles de petróleo diario, hoy no llegamos a 1 millón de barriles, ¿sí? Y sin embargo el país vive, el país sigue. Y eso nos quiere decir que estamos viviendo de algo que no es del petróleo. Precisamente estamos viviendo de nuestro trabajo. Por eso es que fíjense que, porque hemos tenido alimentos para comer si aún no recuperamos el ingreso petrolero. Porque hay un trabajo que en el campo se hace y ahora usted ve cómo se venden vegetales, cómo todavía las carnicerías están abastecidas, etcétera, etcétera, y eso no es producto solo de la importación de alimentos. ¿Ve? Porque vivimos de nuestro trabajo. Y la gente está resolviendo, porque hay una cultura del resuelve, si se quiere pensar así, está resolviendo su problema y su existencia a su manera, pero con su trabajo como siempre ha sido, porque si aquí viviésemos de la renta petrolera, pues no hubiesen barrios, no hubiese gente pobre, ¿me explico lo que quiero decir? Ahora, no hay que superar el rentismo sencillamente porque no existe, lo que hay es que superar la idea, ¿ves? Lo que hay es que tomar conciencia de qué somos. Luego sí hay que superar el colonialismo porque eso sí existe. Fíjate, yo diría, no hay que superar el capitalismo porque el capitalismo tampoco existe. Como tampoco existe el socialismo. Son ideas, ¿ves? Pero no están concretas en la realidad. Y alguien podría decir, oye, qué locura estás diciendo. Te digo claramente, el mercado capitalista tiene 3 condiciones. Transparencia, concurrencia y competencia. Lo que Marx advirtió es que la concurrencia iba a desaparecer. Lo que Lenin constató es que la concurrencia había desaparecido. Y cuando él ve que la concurrencia desaparece, dice, hay algo que superó al capitalismo y escribe, imperialismo, fase superior del capitalismo, porque ya no hay concurrencia. Ahora, el imperialismo es consecuencia o es hija del colonialismo. Ahora, ¿cómo lo superamos? Tomemos a Bolívar. Y Bolívar dice, tienes que cumplir 2 condiciones, porque, y quiero decir también, la escuela de Bolívar es la mejor escuela
para superar el colonialismo o para la descolonización. Y las dos condiciones que Bolívar pone para superar este fenómeno son un nuevo orden y una nueva razón. Fíjate, nueva razón, lo que estamos trabajando. ¿Qué somos? A partir de ahí tenemos una nueva razón, pero tenemos que gestar un nuevo orden. Bolívar se propuso un orden republicano, superar al orden monárquico para lograr el republicano, y se dio cuenta de que no se había logrado, y en 1829 lanza una carta a la Convención de Ocaña comenzando diciendo, ve lo que hace un líder, ¿verdad? Nuestro gobierno está fundamentalmente mal constituido. ¿Cómo reconocer eso? Ve la preocupación donde la pone en su última proclama. No es que él dice si mi muerte contribuye a que cesen los partidos. No, no. Él dice, llamo a la unión, pero para ello el pueblo debe obedecer a sus gobiernos para libertarse de la anarquía. Los clérigos deben elevar sus plegarias al cielo y los militares empuñar su espada para garantizar los derechos sociales. Entonces le está diciendo, la unión es posible en el orden. No es aniquilando al otro, sino integrándolo en un orden que ahora sí todos vamos a defender, porque en ese orden todos tenemos espacio. Ahora, ¿cómo gestar un nuevo orden y cómo gestar esa nueva razón? Primero tenemos que demoler tanto el rol que nos han dado de país petrolero, como la difamación que se le asocia, que es el ser rentista. Y en esa nueva razón, no solamente vamos a generar un orden interno nacional, sino que también vamos a participar en lo que está ocurriendo en este mismo momento, que es la creación de un nuevo orden internacional, pero además estamos abriéndole la puerta a cada individuo para que entre a preguntarse quién soy, porque cuando lo primero que aparece en esa respuesta es soy venezolano, ¿y eso qué significa? Y desde ese quién soy, cada quien se va a dar cuenta que cada quien construye su propia realidad, y como tú eres creador de tu propia realidad, entonces eres responsable de ella. Y ahora sí, si tú creas realidad es porque tú eres poderoso, y si tú eres poderoso, ahora vamos a hacer una red de gente de poder. Y entonces dejamos a un lado el planteamiento del empoderamiento, que es que viene una institución y me da poder a mí. No, el poder lo tengo yo desde siempre, solo que no me doy cuenta. Como no me doy cuenta que no soy rentista, que no soy petrolero, pues. No sé si eso responde. Sí, responde mucho, pero además también se refiere a la expresión que usas de vaciarse. O sea, tenemos que vaciarnos para poder llenarnos, será, de una nueva razón y poder entonces así gestar un nuevo orden. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, justamente que era uno de los aspectos que teníamos ya para el final. Esta entrevista está más corta, pero igual vamos a seguir publicando contenidos. Desarrollar un poco eso, ¿no? De vaciarnos para construir lo nuevo y tal vez un nuevo orden, pero venezolano. Porque también me quedé con la pregunta, ¿qué somos? Está en construcción siempre. ¿Será que la identidad está en construcción siempre? ¿No? Porque creo que eso también va a servir para comprender por qué se han erigido de tales maneras o tales formas nuestras políticas económicas, que ya no dan para más. Por supuesto, seguro, el origen está en no haber superado la idea de que somos rentistas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo deconstruimos eso? ¿Cómo construimos lo nuevo, pero lo nuevo nuestro? Sí, yo creo que para, ¿sabes? Las cosas se mueven, pues, todos se mueven. Si nosotros no estamos al tanto de esto, entonces pareciera que la realidad nos es sobrevenida. Y entonces nos encontramos en medio de un orden que no entendemos, y a ese orden que no entendemos le llamamos caos. ¿Ves? Pero el orden está ahí moviéndose todo el tiempo. Y nuestra identidad también, pero sobre todo la idea también. O sea, la idea también se mueve. Entonces, porque ve, yo puedo estar muy claro con algo hoy, pero yo moriré, y los que vienen después, no sé si esa idea esté allí y se entienda igual. Entonces la idea también se mueve, pues. Entonces yo creo que no me atrevo a responder qué somos con exactitud. Fíjate que Luis Brito García hizo un esfuerzo por hacer un libro para responder esa pregunta, y es un libro, ¿no? Grande. Entonces, pero lo importante es hacerse la pregunta. Y solo con una razón es que podríamos pensar en un nuevo orden. Porque hicimos la guerra de independencia entendiendo que no éramos como los españoles. Incluso se calificó a la monarquía española de mediocre, y estaba aquella reina, tú sabes, con el cuento de Mayo, y mejor no entremos ahí en la farándula real. Pero no se tenía claro
no se había concebido el orden que tenía que ser. Por eso es que Páez termina acusando a los abogados y dice, oye, había que matarlos a todos y tal, porque el mejor de ellos no sabe hacerlo sino a la española. Si nosotros estamos esta nueva razón, vamos a influir en la creación de ese orden, vamos a crear un nuevo orden que es una nueva realidad, y entonces ya no vamos a ver caos exactamente, lo que vamos a ver es orden, el orden que creamos. Esto es lo que los griegos llamaban cosmos, orden y belleza. Entonces entendemos por dónde transitar, cómo resolver las cosas, porque si no, los propósitos se pierden y la gente empieza como a decir, no tiene sentido pertenecer a tal institución o a tal empresa, no tiene sentido seguir aquí porque no hay orientaciones, ¿ves? Pero no desaparecen porque el orden te sobrevino y tú te mantuviste estancado mentalmente en una razón que no te es propia, se te impuso, porque el rol se te impone, porque la difamación se te impone, ¿ves? Entonces lo primerito es superar esto, no es algo retórico lo que te estoy diciendo, lo que estoy invitando es a una práctica, pero a una práctica desde una razón distinta. ¿Qué soluciones, es decir, a nuestros problemas, desde los grandes hasta los pequeños, pero cambiar de paradigma y mirarnos como algo que no es ser petrolero y que tampoco es ser rentista? ¿Qué soluciones podríamos encontrar, digamos, en lo inmediato si como nación nos preguntáramos quiénes somos o qué somos y surgiera otro punto de partida? Claro, fíjate, si decimos no somos rentistas, de inmediato reconocemos que vivimos del trabajo. Y si vivimos del trabajo, entonces de inmediato entendemos que para resolver las cosas lo que necesitamos es gente que trabaje. Ahora, la gente debe estar organizada, ¿ves? Cuando tú montas una empresa, la empresa lo que va a hacer es reunir fuerza de trabajo, pero la va a ordenar para que ella fluya y toda esa energía fluya hacia la consecución de un propósito. Entonces, pero si nosotros no tenemos, si seguimos con el paradigma del rentismo, el petrolero y tal, el orden de estas fuerzas no lo vamos a conseguir. En el libro yo hago la analogía con alguien que camina de mano. Bueno, tú puedes caminar de mano hasta que los brazos te den, hasta que tu sangre, el sistema circulatorio lo permita, pero tus manos no están hechas para eso, ¿ves? Vamos a tener que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía ayer en la conferencia, si tú quieres levantar la producción petrolera, ya tú entendiste que lo primero que requieres no es divisa, porque lo primero que dicen es que no hay real para eso. Eso no es lo primero que se requiere. Lo primero que se requiere es gente, pero gente organizada, ¿ves? Porque también podrías traer 5.000 ingenieros, tantos técnicos, no sé cuántos, pero los tiras ahí en una manera desordenada. Entonces lo que hace es obstaculizar el flujo de la energía que esa gente te va a poner. Entonces tienes que ordenarla. Ahora, ¿cómo se diseña un orden? Que también hay unas pistas allí. Hemos venido haciendo trabajos en eso a lo interno de PDVSA, pero insisto que no se puede reestructurar a PDVSA si tú no cambias el paradigma. Les digo rápidamente, hay 3 pasos fundamentales para lograr una reorganización. 3 pasos fundamentales. El primero tiene que ver con establecer un sentido de dirección. Ahí tú defines tu paradigma, tus objetivos, tus valores y tus principios. ¿Qué orienta a la organización y hacia dónde, cuál es la realidad que ella quiere construir, que es eso que llamamos propósito? Y una vez que esa etapa está definida, ahora tú pasas a formular procesos, ¿ves? Y estos procesos se diseñan para que cumplas el propósito. Y para mantener estos procesos en el tiempo, entonces desarrollas proyectos, ¿ves? Y todo eso, en función de eso, diseñas una arquitectura organizacional, ¿ves? Pero esto ya es como muy técnico, no es lo esencial, no es lo transversal, porque igual cualquier orden que logres, en cualquier dimensión, ese orden se agotará. Ese orden terminará siendo otra prisión para la gente. Nosotros tenemos que cambiar el orden actual porque tenemos que aprender a cambiar el orden. Porque hoy logrando un orden, dentro de 100 años, las generaciones futuras necesitarán cambiar el orden que les dejamos. Pero si no aprendemos a cambiar el orden, que es que construir realidad nueva, entonces vamos a hacer que el orden que tengamos se nos convierta en una prisión para nuestras potencialidades humanas. Bueno, solo nos queda invitarlas a leer el libro de John Hidalgo, Colonia Petrolera.
Vamos a seguir compartiendo información del libro, donde lo pueden adquirir. Es muy probable que ya lo puedan obtener en la feria, en la Filben, que generalmente se hace en el mes de noviembre, en la Filben 2022. Y agradecer y sigan viendo contenidos Afromechita y bueno, en la preventa, ¿no? Sí. Hay que Sí. contactarse, Sí. el libro está en preventa y hay que contactar con la editorial Galac para eso. La semana que viene, el martes, a partir del martes ya tendremos los datos exactos, las coordenadas exactas de cómo participar en esa preventa. Hasta ahora se ha notado un buen número de personas, que estamos contentos con eso porque ya vemos que les es viable la impresión, que es lo único que falta, ¿ves? Pero entonces con Editorial Gala, que tiene su página web, editorialgala.com, editorialgala@gmail.com, con ellos se hace la preventa y usted contribuye. Por un lado recibe el libro más económico, pero además contribuye a que se imprima, que se distribuya, y es un libro en verdad necesario para este país, que recoge no solamente mi experiencia, ¿ves?, sino la experiencia de un conjunto de gente. Yo trato de sintetizar, ¿ves?, las opiniones de tantas personas que han vivido en los últimos 25 años en la industria petrolera. Entonces, bueno, ojalá que sirva esto para que participen en la preventa. Sí, igual vamos a recordar a través de nuestras redes sociales cómo pueden obtener el libro en preventa. Vamos a recordar nuestras redes sociales, @Afromechita, en canal YouTube María Mercedes Cobo Echenagucia, @Daritello, el Instagram de Dariela Tello, y nuestro canal por Telegram Hipérbole. Nuestros correos mariamercedescobo@gmail.com y el de Dariela es Daritello Medina. Recuerda tu correo, porfa. daritellomedina@gmail.com. Entonces, bueno, ahí están ya todas nuestras coordenadas y bueno, vamos a seguir por aquí. Gracias, Luis, por todo. Luis Armando Hugueto, que está apoyándonos en todo. Gracias. Chao.